Bueno, buenos días y gracias por su asistencia a esta sesión. Esta sesión está dirigida a hacer una pequeña descripción de los observatorios de vulnerabilidad urbana de los que disponemos en España, ver su contenido y quizá hacer una pequeña reflexión de cuáles deberían de ser los contenidos a partir de ahora para dar respuesta a los nuevos problemas y a las nuevas necesidades que están explicitadas en el marco de la agenda urbana. Contamos con 4 expertos, por orden a mi izquierda. Primero, Eduardo de Santiago, doctor arquitecto y consejero técnico de la Dirección General de Urbanismo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ¿no?, que es el responsable desde hace muchos años del mantenimiento del catálogo de barrios vulnerables del Ministerio, la página web que muchos de ustedes conocerán, y también, bueno, pues participa en muchos de los debates y las sesiones de la Unión Europea en los que se tratan estos temas. La segunda persona es Begoña Serrano Lanzarote, perdona, mi dislexia, que es la directora del Instituto Valenciano de Edificación, que también tienen su propia herramienta de imitación de vulnerabilidad urbana, que ha dado pie a distintos productos, incluso a la estrategia de intervención. En tercer lugar, Ignacio Lapuerta, director general de Planificación Territorial, de Ordenación Urbana y Agenda Urbana del Gobierno vasco, que ya van por la segunda edición del catálogo de barrios vulnerables, ¿no?, en el que tuvo una primera edición ahora ya 10 años, ahora se acaba de aprobar otra, y sí que además tiene la aplicabilidad directa para las políticas tanto de vivienda como, no sé si me adelanto, a las políticas sobre salud pública que se van a aplicar sobre esos barrios, ¿no? Me he pisado probablemente. Y, por último, tenemos a Carolina del Valle, que es profesora de la Universidad de Sevilla, y no viene en representación del observatorio, sino viene en representación de usuaria de observatorios dentro de sus trabajos de análisis de los problemas urbanos, de sociología urbana. Entonces, nos hemos planteado lo siguiente: cada ponente hará una pequeña presentación que va a tener unas imágenes del contenido de su herramienta que tienen ahora mismo, y luego haremos un segundo repaso a ver qué piensan o qué pensamos que se debería de incluir a partir de ahora, ¿no? Vuelvo a insistir, hay una serie de retos importantes que, bueno, daré luego pie a la palabra. Pues sin más, y si está la presentación del profesor Eduardo de Santiago, que como muchas veces coincidimos en otros contextos, pues nada más, doy la palabra. Pues abracadabra. No sé si está cargada la... Bueno, en esta primera transparencia se contextualiza el origen del Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana en España, que está colgado en la página web del Ministerio, y que fue un estudio que hizo la OCDE a nivel internacional a finales de los años 90, ¿no? España participó en ese primer estudio, que entonces se hizo con el censo del año 1991, y con la metodología que se desarrolló en ese momento a nivel de los países participantes en este estudio de la OCDE, pues hemos seguido trabajando, actualizando el observatorio de ese primer momento inicial en base al censo de 2001 con el censo del año 2001, o sea, 91, 2001, 2011, y ahora mismo estamos pendientes de su actualización con el censo que se está realizando este año en el año 2011, ¿no?
El observatorio se incluyó en la Ley 8/2013, en la Ley de las 3 R's, ¿no? Se incluyó dentro de las competencias, digamos, a nivel estatal, ¿no? El desarrollo de este observatorio con censos de construcciones, edificios, viviendas, etcétera, necesitados de rehabilitación, ¿no? Por vincular el tema del observatorio con las políticas de rehabilitación. Bueno, los contenidos del observatorio en la página web pues son muy amplios. Ahí tienen un pantallazo. Voy a hacer un repaso un poquito somero de todos ellos, ¿no? Los 2 primeros son 2 atlas que llamamos el Atlas de la Vulnerabilidad Urbana en España y el Atlas de la Edificación Residencial, que recogen información a nivel de sección censal de todo el territorio español. Por lo tanto, recogen o presentan información tanto de las grandes ciudades como de los pueblos pequeños, que estarán recogidos, en su caso, mediante una única sección censal. Saben que las secciones van por población, más o menos tienen una población de unos 2.500, 3.000 habitantes, lo que permite una desagregación espacial de la información muy importante y, por lo tanto, es una herramienta estadística de conocimiento profundo de la realidad urbana y rural en España. En el observatorio, en el Atlas de la vulnerabilidad, que es este, pues tenemos recogidos más de 100 variables estadísticas, fundamentalmente relacionadas con variables sociales, económicas, demográficas, etcétera. Como digo, permiten hacer también comparaciones temporales, comparar 2001 con el año 2011, por lo tanto ver la evolución en el tiempo, y también lo hemos actualizado este año con los datos de renta que tenemos hasta los últimos que ha publicado el INE, son de 2018, y es una variable muy importante que hasta ahora no se difundía públicamente, la renta, pero ya está disponible y nos permite también complementar todos esos análisis, ¿no? Tenemos también, como decía, otro atlas, que es otra herramienta también en un sistema, un GIS, un sistema de información geográfica, en el que el usuario se puede hacer sus propias cartografías de análisis, en este caso fundamentalmente volcadas en el parque residencial, es decir, son variables relacionadas con el tema de la vivienda. Entonces, ahí están disponibles todas las variables que tiene el INE a nivel de sección censal. Porcentaje de viviendas en alquiler, porcentaje de viviendas en estado deficiente, ruinoso, mal estado de conservación, porcentaje de viviendas sin ascensor, etcétera. Es también una herramienta interesante. Como digo, todo esto está disponible para todas las secciones censales españolas. Aquí no se hace una identificación de cuáles son los barrios, digamos, vulnerables. Eso es en otra herramienta que denominamos el análisis urbanístico de barrios vulnerables. Aquí trabajamos haciendo una delimitación solamente en las ciudades mayores de 50.000 habitantes, porque bueno, llevan un proceso bastante laborioso, ¿no? Esa delimitación de esos barrios, ¿no? Y nos centramos, como digo, en estas ciudades mayores de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Este análisis se centra en 3 indicadores que se derivan de esa metodología de la OCDE, que es porcentaje de población sin estudios, porcentaje de población en paro y porcentaje de población con carencias en las viviendas, que es la variable sin servicio aseo, elegida como representativa de esos problemas, ¿no? En función de la media nacional, pues se delimitan esos barrios donde alguno de esos indicadores está por encima de la media nacional. Eso nos permite tener identificados las secciones que son vulnerables y luego se hace una delimitación agrupando secciones en esos barrios vulnerables.
Bien, eso da lugar a varios productos, como es el catálogo de barrios vulnerables, donde toda esa información está disponible agrupada por comunidades autónomas, o, bueno, pues luego también hay unos informes comparativos de la situación de la evolución entre 1991 y 2001 o 2001-2011, etcétera. Tenemos también un visor que permite acceder a una cartografía en la que se pueden hacer selecciones por zonas geográficas, comunidades autónomas, ciudades, etcétera, donde se pueden identificar esos barrios. Ahí tenemos el mapa de Sevilla, la fecha. También tenemos hecho un análisis sobre la variable inmigración, específico en el año 2006 y en el año 2011. Y después de cada uno de esos barrios se pueden descargar unas fichas con la delimitación del barrio, todas las variables estadísticas, no ya solamente esos 3 indicadores utilizados para la identificación, sino una batería de cerca de 50 indicadores, y también unas fichas urbanísticas donde se describen los principales problemas urbanísticos de ese barrio, si ha habido políticas de rehabilitación en ellos, etcétera. Bien, y ya para finalizar, pues complementamos, digamos, toda esta información de los atlas y de los catálogos con una serie de estudios ya más específicos sobre determinados temas, ¿no? Pues ahí hemos puesto unos gráficos, ¿no?, pues ilustrativos de la evolución de la vulnerabilidad urbana en España entre esas fechas, 91, 2001, 2011. Bueno, aquí lo tenemos también desagregado pues por comunidades autónomas, o tenemos hechos también otros estudios para las 13 ciudades de mayor población, ¿no?, ya con cartografías específicas de evolución de la vulnerabilidad en esas grandes ciudades españolas. Aquí pues es el ejemplo de la evolución de la vulnerabilidad en la ciudad de Madrid, o estos donde se analizan, por ejemplo, las variables de la edificación residencial, el estado de conservación, la accesibilidad, etcétera, ¿no? Las zonas donde se concentran esos problemas, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, ¿no? Aquí estoy ilustrando accesibilidad, estado de conservación y luego indicadores sintéticos, ¿no?, de necesidades de rehabilitación en esas zonas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Se te ha olvidado señalar, claro, que hay también una política de datos en abierto y que estos barrios están disponibles todos los datos y las fuentes estadísticas y las capas, los 6. O sea que yo creo que también eso hay que animar a todas las administraciones, y el caso del Ministerio es muy importante, que empiece a producir datos en abierto, que yo creo que es el futuro. Sin más, Begoña, por favor. Pues, ¿se me oye? ¿No se me oye? Sí, sí. Me voy a levantar porque estoy tan en Escorzo, literalmente, que no sé si por coronavirus se puede o sí. Un metro aquí mantengo. Bien, pues buenos días. Muchas gracias por invitarnos a participar, Agustín. Muchas gracias por contar una vez más con nosotros, y al Ministerio, felicidades por toda la organización. Me consta que Ángela has estado muy al pie del cañón en todo este proceso y es un trabajo organizar, un trabajo importante. Felicidades. Bueno, vamos a explicar lo que nosotros hacemos siempre de la mano de la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, porque el Instituto Valenciano de la Edificación dependemos, la presidencia la tiene esta consellería, y tenemos la suerte de que trabajamos de forma muy alineada. Antes hablaba el alcalde de Sevilla la importancia de estar alineados, y nosotros desde luego trabajamos muy mano a mano con la consellería. Por lo tanto, no tendríamos sentido sin la apuesta que hace la consellería por nuestro trabajo de investigación y de innovación. Yo no entiendo la innovación por hacer méritos, para hacer currículum, sino entiendo que debe estar al servicio de la sociedad, debe estar al servicio de las políticas de un gobierno y transferir ese conocimiento, porque en definitiva estamos aquí para servir al pueblo, no lo olvidemos, tanto las universidades, los centros de innovación, como las propias administraciones locales o estatales. Por lo tanto, nosotros hacemos innovación en vena, y quiero también presentar, que está conmigo aquí, precisamente la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana de la Generalitat Valenciana, Elena Azcárraga, porque conoce muy de cerca todo esto, pues estamos trabajando codo a codo en todos estos diagnósticos.
Bien, todo lo que hacemos de diagnóstico, análisis del territorio, lo hacemos siempre a nivel de comunidad autónoma. Es verdad que, como comentaba Eduardo, pues trabajamos mucho a nivel de sección censal si queremos tener datos homogéneos en todo el territorio. Bien, es verdad que hay ciudades que tienen muchísima información. Valencia, la ciudad de Valencia, que también tenemos aquí algún representante, pues tienen mucha información en GIS, y sin embargo hay otras ciudades, otros pueblos que no lo tienen, ¿no? Entonces intentamos homogeneizar y tener datos que sirvan y nos puedan comparar de todos los ámbitos locales y urbanos de todo lo que es el territorio de la Comunidad Valenciana. Todos los informes y análisis que hacemos se vuelcan en esta web, que es CALAB, Casa Laboratorio, que promovió la propia Generalitat Valenciana, y en concreto todos los informes del Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana se puede entrar en la web CALAB y directamente ir al observatorio. Aquí tengo que apuntar, aquí, bien. Entonces, dentro del propio observatorio, que se creó por decreto hace ya 2 años y medio o 3, se crea por decreto y tiene una de las funciones es dar transparencia. Es decir, todos los años se hacen unos informes y unas memorias de qué ha hecho el observatorio, pero también una evaluación de las políticas de vivienda y de regeneración urbana y de rehabilitación que ha hecho el propio Gobierno. Todo esto se cuelga anualmente aquí y todo es de acceso libre para que vean realmente todo lo que se está haciendo. Eso era un objetivo importante. Ahí tenéis acceso a todos. Luego también la participación. Colaboramos con otros observatorios. De hecho, hace año y medio, justo antes de la pandemia, la hicimos en enero y en marzo estábamos confinados, hicimos un encuentro de observatorios en la Comunidad Valenciana, que vino mucha gente de todo que están trabajando en estos temas. Bueno, pues todas las jornadas y todos los encuentros de observatorios que se hacen, no ya en la Comunidad Valenciana, sino también a nivel estatal, pues ponemos los resultados, las conferencias ahí. Y luego también las publicaciones, tanto estudios como informes. Ahora haré un breve repaso ya entrando en cada una de ellas, pero sobre todo las volcamos en visores. Entendemos que todo el diagnóstico que se haga hoy en día tiene que estar georreferenciado, con GIS, con sistemas que tenemos muchos y muy buenos y los utilizamos. Para nosotros ha sido una herramienta, llevamos unos 5 años trabajando con estos sistemas y ha sido fantástico. La capacidad de análisis del territorio que te ofrezcan estas herramientas es una maravilla. Bien, pues visores que tenemos, por ejemplo, el catálogo de vivienda pública con fines sociales de la Comunidad Valenciana. No sabíamos la Comunidad Valenciana, estos informes van saliendo conforme la Consellería o conforme nosotros entendemos que hacen falta, pero estos informes, por ejemplo, no sabíamos cuánta vivienda pública había en la Comunidad Valenciana. Sabíamos que hay empresas públicas, pero luego los ayuntamientos también tienen vivienda pública. No había un catálogo, no sabían los números, no sabíamos si eran 14.000, 1.000 o 24.000, ¿no? Entonces se hizo una labor importante con todas las empresas públicas, con todos los ayuntamientos y, bueno, pues ahí está georreferenciada y se puede visitar. Luego, el catálogo de suelo público, de suelo de vivienda protegida. Tampoco se sabía el suelo del que se disponía para promover todo esto. Son herramientas fantásticas. Con los fondos europeos que vienen ahora, saber dónde hay suelo disponible, bueno, pues tampoco estaba ni georreferenciado ni pintado, no había una fotografía. Entonces, eso también es una tarea que se ha llevado a cabo del observatorio. Y luego también los informes de evaluación del edificio, las ITES, ¿no?, de los edificios. A nosotros nos llamaban mucho, ya a la Consellería, cuando iban a comprar viviendas las personas, segundas, no de obra nueva, obviamente, vivienda asistente, ¿ha pasado la ITV en mi edificio? ¿Cómo lo puedo saber? No había transparencia en el mercado ni de si había pasado o no, teniendo la obligación muchas veces, y si había habido problemas, ¿no? Porque ya que estás comprando, bueno, pues también georreferenciamos todos los IEs y cuando ves las manchas, los rojos que deberían ser verdes, bueno, pues ahí los alcaldes ya van viendo lo rojo que sale todo y, bueno, se te disparan. Cuando lo ves reflejado no es lo mismo que dice, nadie las hace, no, pero aquí está cuantificado y ya te pones más en alerta, ¿no? Luego también el visor de espacios urbanos sensibles de la Comunidad Valenciana, que ahora veréis es un análisis para detectar espacios urbanos sensibles y que es una herramienta que Elena conoce muy bien porque la utilizan en todos los decretos de ARRUS y que están lanzando. Luego también se hace una continua actualización de todas las actuaciones que ha hecho el Gobierno valenciano en materia de regeneración urbana promovidas desde la propia Consellería, tanto EDUSIS, por ejemplo, como ARRUS,
porque pensamos que si un ayuntamiento ve lo que han hecho otros ayuntamientos, lo tienen en un formato ficha sintético homogéneo, es mucho más fácil de comparar y de inspirarte, ahora que estamos hablando tanto de estrategias locales, todo en el marco de la agenda urbana, pues tener esas experiencias previas, ver cómo lo han hecho otros, yo creo que también es muy didáctico y muy motivador, ¿no? Luego los certificados energéticos, también los tenemos georreferenciados en el cartográfico. Todo esto está en el cartográfico de la Generalitat Valenciana, Instituto Cartográfico. Y luego también hicimos el visor de precios de alquiler de viviendas con toda la información que nos pasó Hacienda del registro de fianzas de alquiler. Como decía, la información al final cuesta conseguirla porque por la Ley de Protección de Datos, pues Elena está ahí siempre detrás de toda la Hacienda, de los registradores de la propiedad, porque sin esta información, hay información mucha, pero tiene que fluir con todas las seguridades, pero tiene que fluir porque si no esta capacidad de análisis se reduce mucho. Entonces a veces nos cuesta mucho encontrar la información más allá de la que tiene el INE en secciones censales, pero hace falta más a nivel autonómico que nos la faciliten y bueno, eso es una lucha que la hacemos y va teniendo sus resultados. Esto es una imagen ya del visor, por ejemplo, todo lo que… Aquí hay un láser, pero no funciona. Bueno, pues ahí dentro de vivienda está el observatorio y vamos a ir dando un repaso rápido ya que veis unos flashes de cómo está georreferenciado todo lo que os he comentado anteriormente. Está organizado así en esa estructura en árbol. Y bueno, esto, por ejemplo, es el informe de evaluación de edificios. Esto es una imagen parcial de la ciudad de Valencia, donde cada vez más, es verdad, si esta foto la hubiéramos visto hace 5 años, no había tantos edificios en verde, quieren decir que han hecho su informe de evaluación del edificio. Además, si pinchas en el edificio, te da información de los problemas que ha tenido, que el técnico no te da, obviamente, los datos concretos, pero sí que te dice si el técnico ha ordenado unas reparaciones o si tiene problemas estructurales. Todo eso lo puede saber cualquiera y además no tienes que registrarte, es totalmente abierto. Y luego también puedes poner todos los edificios que deberían haber tenido ese informe de evaluación de edificios y no la tienen. Por lo tanto, como herramienta de saber cuál es el potencial de rehabilitación o por lo menos de inspección y diagnóstico de todos esos edificios, nos ha parecido una herramienta fantástica. Nos ha llamado la atención, por ejemplo, no he querido ponerlos, un pueblo, que en Valencia hay pueblos muy cercanos, en una calle a la izquierda está uno, a la derecha está otro, y me llamó la atención uno donde estaba todo verde. O sea, una política del gobierno local que se habían empeñado y todos los edificios que tenían más de 50 años estaban en color verde y al otro lado estaban todos en rojo. Bueno, pues es esperanzador, ¿no? Que hay administraciones locales, pueblos pequeñitos, es más fácil a lo mejor que una gran ciudad, pero sí que está… Yo he notado un cambio en los últimos 5 años de que se va activando cada vez más lo que es la inspección técnica de edificios. Pero bueno, esta es una herramienta de transparencia que yo creo que es muy útil para el ciudadano, para las administraciones, etcétera. Este, por ejemplo, es el visor de espacios urbanos sensibles que hemos utilizado mucho. Esto nos permite clasificar por secciones censales las vulnerabilidades, si hay vulnerabilidad integral en esa sección censal, polivulnerabilidad, vulnerabilidad reducida o no hay, etcétera. Y todo este diagnóstico de tipología sobre la vulnerabilidad nos permite identificar los espacios urbanos sensibles. Esto es un mapeo de esos tipos de vulnerabilidad, donde puedes cliquear y, aparte de decirte si es el tipo de vulnerabilidad, si es espacio urbano sensible o no, te da los indicadores sintéticos. Hemos trabajado con 9 indicadores que nos permite identificar información sobre residencial, también sociodemográfica y socioeconómica. Y esto se está utilizando mucho por el Gobierno valenciano para lanzar pues, compras de vivienda, el decreto tanteo y retracto, los ARRUs, etcétera, porque son formación objetiva que todos los ayuntamientos, todos de los municipios de la Comunidad Valenciana la tienen en el mismo formato y por lo tanto es muy objetiva, es un indicador muy objetivo. ¿Que podría estar más afinado? Pues si tuvieras datos más… pero claro, hoy por hoy los datos que tenemos son a nivel de sección censal y dando gracias que los tenemos. En la Comunidad Valenciana tenemos unas 3.300 o 3.600 secciones censales. Bueno, ya es una discretización bastante interesante. Bueno, pues luego puedes pinchar y descargarte la ficha en concreto de esa sección censal, adjuntarla en formato PDF. Tienes también ahí todos los indicadores detallados de cómo se han conseguido. Y estos son los espacios urbanos sensibles que al final delimita la herramienta. Se han utilizado, por ejemplo, en las órdenes ARRUs que lanza desde la Dirección General
de vivienda y regeneración urbana. Y esto es, como decía, el repaso que hacemos de todas las actuaciones. Ahora estamos, porque se han aprobado muchos ARRUs en los últimos 2 años, entonces estamos actualizando porque estos son hasta el 2016, están todos incluidos y ahora ya está acabado prácticamente. Nos quedan unos días implementarlo, esto ya depende de Elena, el que pueda llevar la información al cartográfico que le pasemos, pero estamos acabándolo. Pero bueno, siempre tienes los ARRUs en todo el territorio, puedes cliquear y tienes en formato ficha siempre con la misma forma que puedas comparar, extraer ideas. Pues bueno, ahí tenéis tanto los ARRUs como las estrategias EDUSI, ahí también en formato ficha. Es decir, condensar toda una propuesta de ARRU, toda una estrategia EDUSI en 2 folios cuesta una capacidad de síntesis importante, pero la verdad es que los ayuntamientos luego nos lo agradecen mucho. Este también es el catálogo de necesidad de vivienda, que depende también de la verdad es que Elena podía subir aquí y comentarlo conmigo. El catálogo que hemos llamado ANA, áreas de necesidad de vivienda, que también está georreferenciado y bueno, puedes pinchar en cada una de esas áreas. Es para detectar dónde invertir más en políticas de vivienda. Obviamente, si una zona no tiene necesidad de vivienda, pues habría que priorizar aquellas que sí que tienen necesidad de vivienda. Entonces, basándonos en el BEUS, basándonos en indicadores incluso de riesgos por catástrofes, por inundaciones, riesgo de despoblación, etcétera, se ha hecho otro indicador sintético que puede darnos esta información. Y, por último, a partir de un proyecto competitivo europeo, nosotros trabajamos bastante, ahora mismo llevamos 15 proyectos competitivos europeos que nos permiten generar conocimiento y transferirlo luego, como decíamos, a las políticas del Gobierno. Hemos trabajado mucho con el OMAU de Málaga, los compañeros que están por ahí en muchos proyectos. Bueno, pues este es uno que georreferenciaba en Europa los certificados energéticos, estamos hablando de hace 4 o 5 años, y esto sí que fue el punto de arranque para poderlo volcar en la Comunidad Valenciana. Estuvimos trabajando con el IBACE y gracias a eso, pues, bueno, pues aquí tenéis una imagen de lo que es obviamente todavía hay muchos edificios naranjas, amarillos, ya sabéis que lo deseable que con estos fondos europeos todo esto acabe siendo verde, pero bueno, de momento la fotografía que tenemos es esta y puedes consultarlo y lo mismo cliquear en un edificio y obtener la letra y el detalle de la información de esos certificados energéticos. Bueno, pues ahí veis la información más detallada. Y, por último, los mapas de precios de alquiler, donde hicimos tanto los distintos niveles por horquillas de precios de alquiler en toda la Comunidad Valenciana. Estos están en color verde, pero en rojo también estudiamos la tendencia para identificar zonas donde había crecido mucho el precio de alquiler en 3 años, en un periodo corto de tiempo que se había disparado mucho, por entender que son zonas más tensionadas desde el punto de vista del alquiler. Entonces también hicimos ese doble estudio. Ahí tenéis tanto la evolución del precio y el mapa en el propio cartográfico con esas 4 horquillas donde por encima del 30% de variación en 3 años se consideraba ya que era una zona tensionada desde el punto de vista del alquiler. Y ahí con más detalle siempre puedes obtener mucha más información pinchando en el área. Y esta es la última, esta sí que no la hemos colgado porque estas las actuaciones que se hicieron en la Dana, no sé si sabéis, en 2019, en septiembre, la Comunidad Valenciana, en la zona de la Vega Baja, la comarca de la Vega Baja, tuvo unas inundaciones importantes con muchos daños materiales en viviendas, incluso pérdidas de alguna vida humana. Y bueno, estuvimos coordinando todas las tareas de inspección. Obviamente lo volcábamos todo en un GIS, trabajamos todo ya online con los más de 70 inspectores que colaboran a través de los colegios profesionales. Nosotros coordinamos esas tareas para la Consellería porque era al final la que necesitaba los informes para luego dar las correspondientes ayudas. Bueno, pues ahí se georreferenció todo y tú puedes pinchar en cada edificio con estas capas, pues la altura del agua, los daños, si ha habido un derrumbe, etcétera. Pues ahí tenéis si han solicitado ayudas y no, y si el edificio tenía acceso o no, etcétera. Y esto a nivel de gestión de consellería, sobre todo el área que lleva las competencias de gestión de emergencias, pues la verdad es que fue una herramienta muy útil. No es tan abierto porque lleva mucha información confidencial, pero bueno, cuando sea tratada, imagino así como los datos mínimos sí que se podrán poner en el cartográfico. De momento está en online. Y bueno, esto es lo que hacemos desde la Comunidad Valenciana en colaboración con la Consellería, las universidades y todos los agentes que quieran. Muchas gracias.
Hola, sí, se me oye. Buenos días. Lo primero también, como es de obligación, agradecer la invitación a participar en este evento, felicitar a la organización, tanto a Nuevo Hábitat como al Ministerio, Ángela, por todo el trabajo que habéis desarrollado, que estoy seguro que va a ser un éxito y os ha llevado muchísimos dolores de cabeza en la organización. Frente a lo que se ha visto hasta ahora, nosotros no tenemos propiamente un observatorio de vulnerabilidad. Lo que tenemos es más un inventario de vulnerabilidad urbana, es un trabajo desarrollado que lo realizamos ya a partir del 2010 con un objetivo clarísimo que para mí es fundamental, que es, estamos hablando hoy en día de las agendas urbanas, estamos hablando de agendas globales. En aquel momento nosotros estábamos trabajando en la hoja de ruta de edificación sostenible, Bultxatu 2025, que a alguien posiblemente le suene, donde se aunaban los criterios de intervención o que tenían soporte en el parque edificado distintas políticas de los departamentos del Gobierno vasco. Yo en aquel momento estaba en el ámbito de vivienda, pero identificamos que desde el Departamento de Salud había unas iniciativas que tenían como base el parque edificado, el Cronigune, donde se trataba de tratar a los enfermos crónicos en el domicilio en lugar del hospital. Y, evidentemente, eso requiere saber en qué condiciones está el parque edificado. Posiblemente las viviendas donde esos enfermos crónicos han estado habitando sean los que le han causado esas enfermedades crónicas. Luego, difícilmente les van a poder atender si se mantienen esas condiciones. Desde el Departamento de Asuntos Sociales estaban con una iniciativa, una estrategia, Etxeanondo, se llamaba, que era el envejecimiento activo, donde después de todo el trabajo realizado con todos los agentes, se identificaba la voluntad y la necesidad de que la población mayor mantuviera su residencia en su vivienda, no en una residencia donde se reunía todo ese colectivo de mayores, porque es donde mantenía la relación social, donde mantenía su espacio vital y, por lo tanto, era donde mejor iba a desarrollar su vida en el tiempo que le quedara. Pero difícilmente se les podía dar unas condiciones adecuadas si, con los problemas que con la edad suelen surgir relacionados con la movilidad, se encontraban presos prácticamente en sus domicilios por no disponer de elementos de accesibilidad universal. Con lo cual, también, una vez más, el desarrollo de esa política tenía mucho que ver con el propio parque edificado. Desde asuntos sociales, también de forma indirecta, se genera, en el momento en que hay una población que está cautiva en su domicilio, genera problemas de atención a la dependencia con recursos públicos importantísimos para poder atender a estas personas que simplemente con disponer de un ascensor posiblemente pudieran salir. En el Departamento de Empleo estamos en plena crisis del 2007-2008, con lo cual había una tasa de desempleo realmente escandalosa en el sector, fundamentalmente en el sector de la construcción, y eso provoca también la necesidad de desarrollar políticas públicas vinculadas a la mejora de la empleabilidad de las personas. Y desde el Departamento de Energía se establecían los famosos 20-20-20 para el 2020, con lo cual al sector residencial se le establecía una serie de obligaciones, y desde el medio ambiente había también unos objetivos de reducción de las emisiones vinculados también al parque residencial y terciario. Y en el ámbito de vivienda teníamos 90.000 inscritos en el registro Etxebide y, analizando todo el planeamiento municipal de todo Euskadi, únicamente había suelo clasificado y calificado para poder construir como máximo 50.000 viviendas en todo Euskadi, protegidas, que pudiera dar respuesta a esa demanda, con lo cual también o interveníamos sobre el parque edificado existente o era impensable que se pudiera dar respuesta a esas demandas. Con lo cual se estableció esa hoja de ruta en la que se confluían los intereses de distintos departamentos, coordinado, liderado desde el ámbito de vivienda, pero coordinado desde Lehendakaritza, y lo primero que necesitábamos era saber en qué condiciones teníamos el parque edificado. A partir de ahí, el Ministerio había sacado el Observatorio de Vulnerabilidad Urbana o el Inventario de Vulnerabilidad Urbana, como os ha comentado antes, pero tenía una serie de limitaciones que era, primero, se hacía a nivel de todo el Estado, con lo cual los indicadores pues varían mucho entre territorios. En segundo lugar, está basado en aquel momento en municipios de más de 60.000 habitantes. No sé si eso se ha modificado en este momento o no, pero estaba en esa condición. Y en Euskadi tenemos 6 municipios de los 251 que tienen más de 50.000 habitantes, con lo cual se queda muy acotado el ámbito a esos municipios. Es cierto que tenemos un territorio muy urbano. Solo el 2% de los municipios pudieran tener la condición de rural si nos atenemos a lo que se marca
en el Instituto Nacional de Estadística como definición de un municipio rural, es decir, el 98% está asentado en ámbitos urbanos y ocupamos también un poquito de territorio, solo el 7% con nuestras ciudades. Eso es por las características que tenemos, ¿no? Pero además también tenemos una complejidad administrativa, aparte del concierto económico y la autonomía. Tenemos 3 niveles administrativos, los municipios, las diputaciones forales y el Gobierno, con unas competencias muchas veces que se entrecruzan y que generan problemas, ¿no? Entonces, lo que sí vimos en aquel momento era la necesidad de desarrollar un análisis similar al que se había hecho en el Ministerio, Inventario de Vulnerabilidad Urbana, para identificar primero, a nivel de toda la comunidad autónoma, en qué condiciones teníamos el parque edificado, integrando un set de indicadores superior al que se había desarrollado por limitaciones, lógicamente, de capacidad de análisis en el ámbito estatal y con un equipo de trabajo que fue constituido por Tecnalia, liderado por Tecnalia, y con 2 grupos de investigación, uno el de la Universidad de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, dirigido por GUS, y otro el de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Donosti, de forma que de forma conjunta se desarrollaba ese análisis. Ahí partimos de 65 indicadores. Por suerte, todavía teníamos el censo que era universal del 2001, estábamos trabajando en el 2010, y pudimos acceder a una información que hoy en día, al ser ya estadístico, pues realmente no hay ya ese conocimiento, ¿no? Con esto, lo que sí pudimos fue desarrollar, a partir del análisis a través de secciones censales, cuál era la situación de Euskadi en condiciones de vulnerabilidad. Primer resultado, sorprendente, hicimos una serie de fraccionamiento, analizamos fundamentalmente aquellas secciones censales que tenían un parque edificado superior o más antiguo del 1980, centrándonos en esa visión de cuáles tenían una carencia de eficiencia energética. Los 65 indicadores se agruparon en 6 dimensiones que tenían que ver con aspectos sociodemográficos, aspectos socioeconómicos, relacionados con la accesibilidad al parque edificado, estabilidad de edificio y eficiencia energética. Y, como decía, a partir de ahí hicimos el inventario de vulnerabilidad urbana en aquel momento. Llegamos a obtener unos resultados que para mí fueron sorprendentes al identificar que más del 30% de Euskadi, de esas secciones censales, estaba en situación de vulnerabilidad alta o muy alta, lo que significaba que había unos diferenciales respecto a las medias de Euskadi, no del resto del Estado, pero sí Euskadi, porque te comparas con el que tienes al lado, no con alguien que está a 800 kilómetros. Es unos indicadores con una variabilidad superior al 75% respecto a los valores medios de la comunidad autónoma, lo cual pues era sorprendente que en un territorio que había recibido muchísimos premios y muchísimos reconocimientos a nivel global tuviéramos una situación de segregación urbana tan importante. Bien, ese trabajo desarrollado, como decía, en el 2011, lo hemos actualizado a lo largo de 2019, ya en el 2017 empezamos la actualización, en el 2019 lo terminamos, y ahí nos hemos encontrado ya con los primeros problemas que tienen que ver con la información que utilizas para desarrollar el inventario de vulnerabilidad o análisis de vulnerabilidad. Algo ha comentado antes Begoña. Primero, la accesibilidad a la información. Si trabajamos sobre secciones censales, las secciones censales, como sabéis, van variando en su delimitación de unos censos a otros en función de la población y las condiciones que estadísticamente se realizan por el departamento correspondiente, con lo cual hacer un seguimiento de la evolución de las condiciones de esas secciones censales es realmente complejo. Ahí hay un ejemplo en el que va apareciendo qué es lo que pasa cuando en el 2001 teníamos en las secciones censales y cuando vamos a analizar lo que había en el 2016, porque empezamos en el 17, pues resulta que hay secciones censales que ya no son las mismas, con lo cual ya la información no está con la misma agrupación y, por lo tanto, esa comparación realmente es compleja. En segundo lugar, teníamos una información que ya pasa a ser estadística, con lo cual una información que era universal del censo del 2001, el censo 2011 ya no existe. Entonces, falta también datos de información. En este cambio de fuentes de información nos encontramos con una carencia de muchísimos datos. Vimos también que nos hacía falta incorporar alguna información de algo que inicialmente no teníamos, que era la parte relacionada con el parque edificado, fundamentalmente en los elementos relacionados con la caracterización del parque edificado y su eficiencia energética. Aunque estaban la obligación de desarrollar las ITES y los certificados de eficiencia energética, la realidad es que no se han ido desarrollando, por lo tanto ahí hacía falta también una información mucho más pormenorizada de lo que en aquel momento teníamos. Por lo tanto, en este análisis, en esta actualización, lo que hemos intentado es incorporar
en la dimensión de eficiencia energética un apartado que tiene ya una serie de indicadores mucho más amplios y más detallados, más concretos, que nos permiten identificar de verdad ya en ese aspecto de la eficiencia energética en qué condiciones estamos. Estos indicadores los hemos desarrollado a través del trabajo que hemos en paralelo elaborado para la estrategia de intervención a largo plazo en el Parque de Edificios de Euskadi, que se ha desarrollado con un equipo también, en este caso, la Universidad Politécnica de Cataluña y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián, donde se ha hecho un análisis clúster de todo el parque edificado. Aquí volvemos a encontrarnos con un problema de la información, la homogeneización de los datos. Tenemos autonomía, el catastro en este caso depende de la comunidad autónoma, pero además está transferido a las diputaciones forales y cada diputación foral tiene su base de datos de catastro y cada una tiene la información estructurada de una forma determinada y no las tres son homogéneas en la información que hay. Con lo cual, el primer conflicto es con qué información podemos trabajar y, por lo tanto, cuáles son los resultados que ahí obtenemos. De hecho, hay en uno de los tres territorios que hemos tenido que implementar un instrumento de homogeneización de la información porque había carencias importantes para el análisis que queríamos hacer. En este caso, ya el análisis se ha hecho para el 100% del parque edificado a través de la información que teníamos en catastro, tratando de hacer un análisis clúster de todo el parque edificado en función de la edad, las características constructivas y la tipología de toda la edificación. Eso nos lleva también a posteriori a realizar una caracterización desde el punto de vista energético, con lo cual analizamos todos los elementos que tienen que ver con las condiciones de habitabilidad del parque edificado. Ahí analizamos en qué condiciones se encuentran para cumplir con unas condiciones de salud dentro de la vivienda. Es decir, según distintos estudios hay quien dice que son mantener 12 grados en la vivienda o 16 grados en la vivienda. Nos hemos quedado con los 16 para ser un poquito más amplios en el espectro y no tan restrictivos. Y luego otros los de confort, que son los que marca el código técnico como condiciones. Con eso analizamos las condiciones actuales, pero también estableciendo unos menús de intervención analizamos hasta dónde se podría llegar en las mejoras para garantizar la salud dentro de la vivienda o para garantizar las condiciones de confort. Y a partir de ahí analizamos también cuáles son los importes que implica la intervención para llegar a cada uno de esos elementos. Y, por último, esa caracterización económica en la que nos marca cuáles son las prioridades de intervención o los impactos y la eficiencia de la intervención dentro del parque. Pero nos encontramos con ese gran problema. No sé si vamos a ser capaces de mantener toda esta información y, sobre todo, el acceso a una información. Antes se ha hablado del problema de los datos de renta. El Ministerio de Hacienda hizo una información pública con unos determinados estratos en cuanto a niveles de ingresos. Las diputaciones forales, en el caso de Euskadi, no lo han hecho y, como mucho, nos han facilitado 3 niveles de renta, con lo cual pues ahí se nos queda realmente cojo el completar toda esta información. Bien, a partir de la caracterización, lo que sí hemos ido haciendo es analizar cuáles son las prestaciones de la envolvente, establecer un análisis de modelización a partir de los datos de catastro, cuál sería la calificación energética de todo el parque edificado. Eso lo llevamos a un GIS y tenemos una imagen en todo Euskadi y todos los edificios, cuál sería su certificado de eficiencia energética en este momento. Con lo cual, a partir del comportamiento de la vivienda respecto a las condiciones de salud, sabemos también en qué condiciones está, si tiene condiciones de emisiones adecuadas, si hay unas condiciones de salubridad, de salud, si el edificio va a enfermar al usuario o no. Podemos identificar, estableciendo parámetros de niveles de renta y de coste de energía, en qué condiciones se encuentra respecto a la pobreza energética de todo el parque edificado. Y, además, intervenimos ya con el coste de intervención de cada uno de los elementos. Por último, esto es lo que hemos incorporado en el inventario de vulnerabilidad como la dimensión de eficiencia energética y, por lo tanto, ya nos permite, antes lo teníamos basado exclusivamente casi en lo que era la edad de la edificación y, por lo tanto, la expectativa de sus condiciones, con esto ya tenemos una serie de indicadores realmente detallados. Esta es la imagen que se obtiene a partir del GIS. Hay múltiples posibilidades de acceder a la información, pero sí que nos da una imagen de todo el parque edificado en relación a los distintos elementos que queramos identificar. En este caso está relacionado con la demanda en situación actual, pero se puede establecer también en función del umbral de salud, el umbral de condiciones de confort, diferenciado por territorios. Otro de los elementos que sí hemos incorporado en este momento es, aparte de la visión global
que tenemos de las condiciones en todo, de todo el parque edificado desde el punto de vista de vulnerabilidad general lo tenemos ya por cada una de las dimensiones, con lo cual se ve prácticamente la coherencia y la copia casi mimética de los distintos componentes, de las distintas dimensiones en las que hemos estructurado el inventario de vulnerabilidad, tanto en la socioeconómica como en la accesibilidad o en la demográfica. En la accesibilidad hemos incorporado una serie de vectores que antes estaba centrado casi exclusivamente en la accesibilidad del parque edificado, donde habíamos identificado que más del 70% del parque edificado de Euskadi no era accesible. En este momento, aparte de la accesibilidad en el propio parque edificado, hemos incorporado la accesibilidad en el entorno urbano y el acceso a los equipamientos de proximidad, a equipamientos sanitarios, a equipamientos administrativos, a dotaciones de carácter deportivo o educativo. Y en las condiciones sociodemográficas incorporamos los indicadores relacionados con el origen de la población, edad de la población, situaciones de género por personas mayores que viven solas, en definitiva, todas las dimensiones que tienen que ver. Los indicadores relacionados con la estabilidad están muy vinculados a las condiciones que se derivan de la inspección técnica del edificio. En este momento no lo hemos podido incorporar porque la base de datos en la que está el registro de las inspecciones técnicas del edificio es incompatible con la que tiene la sede del Gobierno vasco. En las condiciones de habitabilidad están las condiciones relacionadas con el tamaño de la vivienda, las condiciones de servicios que tienen las viviendas, la densidad de población que hay de habitantes por cada vivienda y en las de eficiencia energética es el global derivado de todos los indicadores que hemos visto con anterioridad. De alguna forma, que era el mapa en general en Euskadi del inventario de vulnerabilidad, donde se ve claramente las zonas más rojas estaban concentradas en los ámbitos que sufrieron la llegada de la población migrante en el periodo de los años 50-60, en los entornos más industriales o desarrollo industrial de Euskadi, fundamentalmente en el entorno del Bilbao metropolitano, las áreas industriales del Alto y Bajo Deba y el entorno de la Bahía de Pasajes, que en este momento el indicador global de necesidades de rehabilitación, aunque está más suave, prácticamente coincide miméticamente con lo que teníamos en aquel momento. El contraste de indicadores, sabiendo que no hay ese grado de fiabilidad, se constata que efectivamente se mantiene el 30% de la población en situación de vulnerabilidad. Incluso los porcentajes de diferencia respecto a los valores medios se han incrementado, es decir, el que está en situación de vulnerabilidad está todavía en más riesgo de vulnerabilidad. Coincide con el valor global a nivel de las 6 dimensiones, prácticamente es mimético, y con lo cual hay una constatación de que realmente estamos en unas condiciones realmente limitadas. Esto está accesible en la página web. A partir del mapa GIS que tenemos en Euskadi se puede pinchar, sale una ficha en la que se identifica cuál es la sección censal, con un planito en el que se identifica el ámbito en el que está trabajándose, se dan unos datos de población, edificios y viviendas que están afectados y la condición global de su vulnerabilidad. Lo que está abierto al público es la ficha general en la que aparece por esa diferencia respecto a los porcentajes medios de Euskadi de cada una de las dimensiones, pero ya a nivel de trabajo interno, desde Eustat no nos han permitido que queden abiertos, lo que sí tenemos es cada una de las dimensiones con todo su set de indicadores vinculado a cada uno de los elementos, cuál es la comparación y, por lo tanto, en dónde tenemos los mayores problemas en cada una de estas secciones censales. Esto para cada una de las dimensiones. Este es el trabajo que nos ha permitido elaborar un proyecto de regeneración urbana integral, interviniendo en los ámbitos más vulnerables, que nos ha servido de base para la formulación de la propuesta dirigida a los fondos Euskadi-Next dentro del programa Euskadi-Next 21-26, que ha sido desde el Gobierno vasco elevado a la condición de PERTE, Plan Estratégico de Recuperación y Transformación de la Economía, porque contempla una visión transversal de intervención en estos ámbitos que está centrada no solo en los aspectos de intervención en el chasis, en el edificio o en el espacio público, sino que integra también medidas para tratar de incidir en esos indicadores desde el punto de vista social, demográfico, económico y de empleo, que son los mayores problemas con los que nos encontramos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Bueno, habrán notado ustedes que los primeros intervinientes han sido 2 arquitectos, una arquitecta y yo mismo soy arquitecto. Y por eso yo creo que ahora la participación de
de Carolina del Valle, que es, aparte de no ser arquitecta, es socióloga, y aparte de no ser productora de los datos, es consumidora de los datos. Pues yo creo que ese puede ser un buen contraste de la dimensión de esas dimensiones. También quiero decir una cosa, veo que nuestros compañeros de Málaga se empiezan a ir, porque empieza... Bueno, le digo, cuando acabe Carolina, pactamos algo, ¿vale? Sí. Bueno, buenos días. No puedo empezar de otra manera que agradeciendo a la organización la realización de este tipo de eventos que, en definitiva, bueno, son un foro de reflexión y diálogo para el progreso de lo que son la calidad de vida en nuestras ciudades y el desarrollo. Y también agradecer a Agustín que me haya invitado a formar parte de esta sesión paralela. Como bien ha dicho Agustín, mi intervención es un poco distinta a la de mis compañeros, ¿no? Si bien yo le he puesto el análisis de la vulnerabilidad en Andalucía y luego le he puesto la coletilla de herramientas y retos, ¿no? La visión que yo voy a dar hoy es la de la visión de investigadora, es decir, toda esta información estadística que ellos generan y que están en esas bases de datos, cómo los investigadores luego lo gestionamos y lo aplicamos sobre todo para la realización de diagnósticos y evaluaciones de planes que pueden ser de regeneración urbana o de rehabilitación y ver realmente si esa planificación es efectiva o no, ¿no? Porque en definitiva lo que nosotros intentamos luego es ver si esa información que ellos generan sirve para dar respuesta a los problemas en sí, ¿no?, que tenemos en el territorio. Cuando se generó el Observatorio de la Vulnerabilidad en el 2009, aparecieron una serie de productos que ya han sido comentados, como el Atlas de la Vulnerabilidad o el análisis urbanístico de los barrios vulnerables, que fueron como una gran base de datos que empezamos a explorar para ver cómo podíamos hacer investigación aplicada, ¿no? En Andalucía utilizamos o apareció también los catálogos, se utilizan los catálogos. Exactamente en Andalucía lo que nos da el Ministerio son 58 archivos, que son fichas de las ciudades, donde aparece una serie de información sobre esos ámbitos que son los ámbitos más vulnerables, ¿no? Andalucía no tiene una trayectoria muy importante en lo que son los análisis de vulnerabilidad. Haciendo una especie de recorrido desde su inicio a la actualidad, me gustaría destacar un primer trabajo, que es el trabajo que realiza Carmen Egea y José Antonio Nietos. La primera es profesora de Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Granada, y ellos analizaron lo que era la vulnerabilidad del tejido social en barrios desfavorecidos de Andalucía. La importancia de esta investigación, que se realiza en el 2005, fue que añadió por primera vez en Andalucía una especie de catálogo que recogía datos estadísticos que luego podían analizarse para ver realmente si se estaban llevando a cabo políticas óptimas de regeneración urbana, ¿no? El segundo trabajo es el que también dirige la misma profesora, Carmen Egea. En este caso, llevaba por nombre las condiciones de habitabilidad en las principales ciudades de Andalucía. Ella, en el trabajo anterior, denotó que faltaba la información cualitativa, que vamos a ver que es muy importante conocerla a la hora de luego generar políticas locales, y empezó este trabajo cualitativo que posteriormente tuvo que ampliar con una serie de datos también cuantitativos. En este caso, como pueden comprobar, una serie de variables que daban la situación de desfavorecimiento existente en algunas ciudades. En este sentido, siempre nos dan información para el análisis de la vulnerabilidad, pero nosotros también consideramos que es muy importante conocer el desfavorecimiento, porque ese nivel de desfavorecimiento genera desigualdad en las ciudades, y esa desigualdad es la antesala de lo que luego puede llegar a ser procesos de vulnerabilidad. Por tanto, si comenzamos detectando cuáles son los procesos de desfavorecimiento urbano y actuamos con políticas locales sobre ellos, posiblemente en algunas ciudades ni siquiera se llegue a situaciones de vulnerabilidad en el territorio. Por eso, en este estudio se analiza lo que son factores o indicadores que nos hablan sobre procesos de desfavorecimiento.
Esto tenía un problema, y el problema es que muchas veces al trabajar con datos estadísticos, aunque sean unidades censales, enmascaran situaciones de desfavorecimiento que hay dentro de algunos sectores. Es decir, no siempre la información estadística refleja lo que es la homogeneidad del territorio al que se corresponde ese tipo de unidad. Por tanto, el trabajo cualitativo, en este sentido, pues es un trabajo que es bastante necesario. Ahí he colocado cuáles fueron algunos de los índices o algunos de las bases de datos que se utilizaron y cómo se elaboraron. Primero, indicador de desfavorecimiento, que, bueno, como pueden comprobar, se analizaron hogares donde no trabajaba ningún miembro. También se analizaron pues número de madres solas, la baja cualificación, hogares unipersonales formados por mayores de 65 años. Con ello se generó un primer índice sintético, que era el índice de desfavorecimiento. Luego, paralelo a ello, se analizó lo que era el déficit habitacional, en este caso, pues, con características como la falta de calefacción en las viviendas, las superficies que éstas tenían, la ausencia de ascensor, y eso conllevó a un segundo indicador. Uniendo los dos se hizo un gran indicador sintético que medía los niveles de desventaja sociohabitacional en las ciudades andaluzas. En Andalucía, como ya he dicho, no tiene un gran recorrido en lo que son los estudios sobre situaciones de vulnerabilidad. Es cierto que la Junta de Andalucía, exactamente la Consejería de Igualdad y Asuntos y Políticas Sociales, a través de fondos FEDER, generó esta herramienta, que es una herramienta que se conoce como ERASI, que lleva por título la Estrategia Regional para la Cohesión y la Inclusión Social en Zonas Desfavorecidas. Esta herramienta nos permite obtener una serie de datos estadísticos a escala municipal e inframunicipal y podemos de alguna manera utilizarla para diagnosticar situaciones de vulnerabilidad. Exactamente esta estrategia, en su objetivo 9, lo que intenta es acabar precisamente con esos niveles de desigualdad en su lucha contra la pobreza y sobre cualquier discriminación, ¿no? Esta metodología de análisis en ERASI se basó en otras metodologías ya llevadas a cabo por otros autores o en otros organismos, ¿no? En primer lugar, en la metodología del Ministerio sobre la detección de estos barrios vulnerables. También en el proyecto de habitabilidad de Carmen Egea, una metodología a través de una consultora que, mediante análisis factorial, unía una serie de variables y posteriormente dividía el territorio en unos clústeres, ¿no?, cada uno con unos niveles de vulnerabilidad. Y paralelamente también trabajo de campo. Uniendo esas 4 metodologías fue como se hace la base de datos sobre la que se apoya ERASI. Aquí tenéis algunos indicadores que forman parte de esas bases de datos. Bueno, el resultado no es más que un mapa a nivel regional que identifica municipios e identifica zonas con desfavorecimiento. ERASI, en su herramienta, en su objetivo, lo que persigue pues, es mejorar la calidad de vida y de habitabilidad de las ciudades españolas, de las ciudades andaluzas, en esos 4 ejes que ahí os pongo: el de desarrollo económico, el de políticas públicas, el de mejora del hábitat y también en el trabajo sobre redes que trabajen sobre inclusión. Algunas desventajas que hemos notado los investigadores sobre esta herramienta. En primer lugar, esta herramienta no tiene un visor cartográfico, con lo cual, al no poder acceder a esa información, no poder trabajar con sistemas de información geográfica, esto dificulta mucho lo que es el poder llegar a unir capas que me proporcionan información sobre desventaja social o incluso sobre vulnerabilidad. El segundo problema es que no es posible analizar con esta herramienta lo que son niveles de pobreza y su distribución en el territorio, con lo cual se nos queda pues, una variable muy importante de vulnerabilidad fuera de la posibilidad de nuestro estudio.
Otro de los problemas que nosotros encontramos es el de la dificultad de detectar y delimitar con solvencia situaciones de desfavorecimiento. No estamos hablando de situaciones de vulnerabilidad, que algunos indicadores sí son más fáciles de valorar esa situación, sino del nivel de desfavorecimiento, que es antes de que se produzca pues, una situación de vulnerabilidad. En cuarto lugar, tenemos un problema que ya han comentado mis compañeros anteriormente, que es el problema de la distribución de la información por secciones censales. Como estas se agrupan y forman áreas estadísticas, muchas veces esas áreas estadísticas no tienen un problema de desfavorecimiento homogéneo, es decir, enmascaran ciertos sectores urbanos que sí lo tienen, pero que la información estadística a mí no me la refleja cuando la estoy investigando. Y, por último, hay que destacar también que existen diversos aspectos sociales que la estadística no recoge. Es decir, si nosotros tenemos un colectivo de personas, por ejemplo, inmigrantes o personas de etnia gitana que no están censadas, nosotros no podemos tener esa información aun cuando son colectivos que posiblemente están en situación de vulnerabilidad. ¿Para qué nosotros utilizamos toda esta batería de bases de datos que yo os he ido contando? Ya he dicho que nuestro objetivo principal como gestores del territorio que somos es evaluar si las políticas locales que se están poniendo en marcha, ya sean de regeneración urbana o de renovación, están siendo efectivas, porque si no están siendo efectivas, ¿para qué las estamos realizando? Y a lo mejor hay zonas donde no llevamos a cabo ningún tipo de política y, sin embargo, sí la necesitarían. En este sentido, nos planteamos hacer una investigación que llevaba por título si los procesos de renovación urbana son mitigadores realmente o no de procesos de vulnerabilidad urbana. Y cuando empezamos a investigar eso nos encontramos con la gran dificultad de la fuerte. Es decir, nosotros cogimos 3 sectores urbanos de la ciudad de Sevilla que estaban catalogados como zonas vulnerables a las que se habían aplicado políticas locales de regeneración urbana, pero no se habían evaluado si esas políticas habían sido efectivas o no. Nosotros lo que queríamos era evaluarlo, si realmente estaban siendo mitigadoras de situaciones de vulnerabilidad. La dificultad, como digo, fueron las fuentes estadísticas. ¿Por qué? Porque este estudio se realizó o lo empezamos a realizar en el 2020, en un momento en el que el censo, incluso el anterior, el del 2011, ya nos quedaba lejos, con toda la casuística de lo que tenía los datos de ese censo, ¿no?, con respecto al cambio de metodología que hubo en ese momento. La cuestión era, ¿cómo evalúo yo al 2020 situaciones de vulnerabilidad si no tengo fuentes de información que me permitan esa valoración? Lo que recurrimos son a variables que denominamos sintomáticas, es decir, que me pueden de alguna manera indicar que se han resuelto o no los procesos de vulnerabilidad o de desfavorecimiento que había en esa zona. Algunas de ellas, bueno, el padrón de habitantes, luego algunas como el catastro, que sí nos proporcionaba información sobre los edificios, desde el punto de vista del IECA, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, pues el grid de 250 por 250 que tenía información de empleo. Es decir, intentamos de alguna manera ir sorteando los problemas que nos presentaban las fuentes estadísticas. Con ello conseguimos realizar un indicador que sí nos permitió pues, ver esa realidad, si se habían solventado o no esos problemas. El resultado fue que estas políticas de regeneración urbana que se habían aplicado en esos barrios vulnerables habían solventado situaciones de deficiencias habitacionales, pero no habían solventado deficiencias socioeconómicas. Es decir, se habían arreglado los parques de vivienda, se habían acondicionado nuevas zonas verdes, pero el ciudadano, el residente que vivía allí, no había salido de ese nivel de vulnerabilidad que tenía antes de aplicar la política de renovación urbana, ¿vale? Con lo cual, un poco como resultado, ¿no?, de este estudio y como reto, ¿no?, que nos planteamos, es necesario generar un panel de indicadores que sea lo suficientemente dinámico y funcional para
mostrar las dinámicas urbanas en todas sus facetas y poder evaluar si realmente estas políticas de regeneración urbana están siendo efectivas o no están siendo efectivas. Pero si no tenemos ese panel de indicadores, nos va a ser imposible a los investigadores seguir avanzando en nuevas propuestas para intentar acabar con problemas de desfavorecimiento y problemas de desigualdad urbana. Muchas gracias. Bueno, yo ahora me veo en un conflicto de lealtades. Lealtades hacia mis ponentes y lealtades hacia los compañeros de Málaga. Entonces yo propongo hacer una especie de decisión salomónica, que es de los 45 minutos de retraso, repartir 25 y os vais, cuando queráis os vais preparando y nos vamos luego para allá. Esta sala la tenemos que dejar porque va a ser el plenario, pero yo creo que vuestra sala no hace falta tampoco dejarla a la 1, o sea que podemos un poco jugar con el tiempo. No sé si es este conflicto de lealtades, ¿no?, que tengo, parece. Bueno, simplemente yo creo que las presentaciones han sido muy interesantes. Yo creo que hemos visto, no hemos podido entrar en profundidad de los problemas de los datos, hemos pasado ligeramente por algunas definiciones, que tenemos fuente de datos que es la que nos los dan, que es la sección censal. La sección censal varía, no solamente varía la sección censal, varía el propio contenido del censo de habitantes, del censo de población y vivienda. Incluso este año hemos tenido un nuevo problema porque, como bien ha señalado Ignacio, ya ni siquiera vamos a tener una muestra, no van a ir a nuestras casas. Antes iban a todas las casas y tomaban los datos. En el censo del 2011 se hizo un muestreo entre el 10 y el 11% de la población, pero ahora ya ni siquiera va a ser eso, va a ser con fuentes, digamos, con registros administrativos, ¿no? Cual también pues tiene su complejidad y nos va a provocar todo, o sea que tenemos un doble problema, el origen para las siguientes ediciones. Y no solamente tenemos ese problema en el que yo no querría probablemente entrar, porque no creo que sea objeto del foro urbano español, sino sí querría entrar en qué nuevas dimensiones podríamos analizar, ya sea mediante la creación de indicadores estadísticos, sintéticos. Yo hay varias dimensiones que me parecen interesantes, ¿no? Todos y todas hemos señalado el tema de accesibilidad en la edificación. En el caso de Euskadi, yo sé que también se ha intentado entrar en la salubridad de la vivienda, con las complejidades que tiene utilizar solamente el catastro, ¿no?, que también siempre estamos con una herramienta bastante abstracta. Entonces, hay una serie de temas no novedosos, sino que se han acelerado, y estos días lo vemos con mayor claridad, que sería la pobreza energética, asociada a la calidad de vida en las viviendas, pero una pobreza energética que va a ser la pobreza energética asociada al transporte. O sea, que ahora tenemos unas poblaciones que se han desparramado, por decirlo de alguna manera, sobre el territorio, pensando que tiene una accesibilidad de precio reducido. Antes o después, el incremento de precios de energéticos repercutirá en los precios, en la disponibilidad del transporte, también cuando hay otros gastos. O sea, que la energía se va a distribuir, mantenimiento de la calidad ambiental de la vivienda, pero también la disponibilidad de moverse. Y luego hay otros retos que tienen también, que son muy difusos, que serían la relación con el territorio. Es una relación muy fuerte que se tiene en Euskadi, pero estamos en espacios urbanos dependientes de la alimentación, de la disponibilidad de alimentación de calidad. Aún no se ha producido en España el fenómeno de los desert food, pero no sé en qué momento podría estallar, o si no creéis que va a estallar en ningún momento. O sea, población que no tiene acceso a alimentación de calidad fresca. Yo creo que algunos de estos temas a mí me inquietan y no sé, pues si 5 minutos invertimos, que empiece Carolina de nuevo y ya acabamos con Eduardo, ¿no? Para que, no sé qué indicadores o qué podíais pensar que debíamos de incluir, ya cómo medirlos, pues ya buscaremos la manera de hacerlo. También obligar, de alguna manera, pedir. ¿Qué? El tiempo. Ah, sí. No, si el tiempo
5 minutos cada uno, ¿no? Y ya. O menos. Lo digo para compartir con nuestros amigos de Málaga. Que tienen que entrar en la sala. No, si en la sala no hay nadie aquí, después que nosotros. Sí, pero nos habéis dicho... Bueno, ¿nos vamos ya? Bueno, pues venga, 5 minutos. Sí. Sí, pero si contábamos acabar a las 12, ¿eh? Antes. Bueno, pues si no acabamos. Claro, 5 minutos, una idea cada uno y nos vamos. Vale. Bueno, pues yo creo que había que incluir una serie de indicadores con los nuevos retos que presentan hoy en día las ciudades, ¿no? Retos sobre la transición energética, el reto demográfico, bueno, todos los retos que ahora para la Agenda 3030 que necesitamos. Yo creo que habría que seleccionar alguna serie de indicadores que, como tú bien dices, ya veremos cómo se pueden medir, pero que seguro nos van a proporcionar, bueno, pues una visión más real de ciertas situaciones de vulnerabilidad que generan esos nuevos retos, ¿no? A los que se enfrenta la sociedad. Recuerdo que vi también en algún sitio datos sobre salud. Es decir, es un nuevo reto que nos ha salido ahora a través de la pandemia y creo que algunos indicadores sobre salud también deberían incorporarse a lo que es ese panel de indicadores que se van a generar. Sí, yo, por mi parte, hay algunas cuestiones que ya las teníamos incluidas en el inventario, como he explicado. El tema de la pobreza energética lo tenemos. La relación con el territorio, yo creo que en Euskadi, con nuestras directrices de ordenación del territorio, lo tenemos más o menos estructurado. Sí que yo creo que hay tres puntos que me parecen importantes. Uno, el tema de salud. Efectivamente, me parece que en este momento el vector de la salud es fundamental. Hemos intentado hacer el análisis del impacto de la pandemia en el territorio y, al ser las secciones sanitarias o las áreas sanitarias distintas de las secciones censales, es complicadísimo, pero la percepción es que los ámbitos más vulnerables son los que más han sufrido la pandemia, aunque al final se ha generalizado. En el inventario de vulnerabilidad relacionado con la esperanza de vida que hizo Salud, era casi un calco de nuestro inventario de vulnerabilidad urbana, con una diferencia de casi 10 años de esperanza de vida entre las zonas más vulnerables y las menos, y estando algunas secciones separadas a 1 kilómetro una de otra, pero una diferencia de esperanza de vida de 10 años, con lo cual algo tiene que ver las condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Hay dos elementos que me parecen importantes. Uno, la movilidad, que has comentado. Hemos tenido que hacer un análisis, tuvimos que hacer del movimiento a través de la información que se recoge a través de las antenas de telefonía móvil, y eso nos permite tener unos datos de movilidad, pero eso también está cerrado, igual que el tema del dato de consumo, que las comercializadoras de energía acceden y en cambio las administraciones no podemos acceder. Entonces no tendríamos que estar inventándonos cuánto se consume, porque tendríamos los datos reales y eso facilitaría la información. Y hay otro elemento que me parece también importante que tenemos que tener en cuenta, que es el tema del comercio. El tema del comercio online, con todo lo que lleva detrás, está generando un impacto en el nivel urbano importantísimo, que es otro elemento que vamos a tener que considerar. Bien, pues no, yo avanzar un poco. Me quito la máscara. Ah, es que él no se la ha quitado. ¿O sí? ¿Se oye? Sí. Bien, pues nada, yo simplemente avanzar con lo que estamos trabajando ahora mismo, más que idear ya lo que estamos trabajando, que sobre todo es georreferenciar la pobreza energética, muy en línea con toda la necesidad de rehabilitación energética ahora, pues bueno, dónde invertir más también es y definiendo ese concepto, ¿no? Porque al fin y al cabo en cada territorio puedes tener un concepto distinto, igual incluso Madrid distinto de Sevilla, distinto de la Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces estamos investigando todo eso, estamos georreferenciando todo el tema de infravivienda también, porque ya afecta a cuestiones de salud, de calidad. También es importante definir qué es una infravivienda, no puede ser todas las viviendas que son construidas antes de 1980, es un concepto muy vago, ¿no? Entonces, definir también ese concepto, y son las líneas principales en las que estamos trabajando, y sobre todo generar herramientas para concienciar a la población, que en definitiva son los que van a decidir también rehabilitar energéticamente en temas de accesibilidad. También, pues, herramientas muy sencillas que el ciudadano pueda entrar y sepa su tipo de vivienda, qué ayudas le van a dar los fondos europeos, qué subvenciones va a tener, qué reducción de consumo, y vinculado desde luego a la accesibilidad y a la conservación, porque por lo menos en la Comunidad Valenciana la rehabilitación energética no es interesante para los ciudadanos. Gracias a Dios, pues somos una
territorio con unas condiciones climáticas muy buenas, pero condicionada o en la teoría del ya que funciona, ya que arreglo el ascensor, ya que pongo unas rampas, ya que voy a reparar la cubierta por goteras, pues ahí que se puedan animar. Y en eso estamos trabajando ahora mismo. ¿Declinas? Yo simplemente apuntar, creo que el interés, ¿no?, de compartir experiencias entre todos los niveles, ¿no?, que estamos aquí de la Administración, el Ministerio, las comunidades autónomas, también el tema de los observatorios municipales, ¿no?, que ahora tenemos la sesión con Málaga, muy interesante. Y el tema de, ¿para qué se hacen estos observatorios? O sea, estos observatorios se hacen para, como se ha comentado, el diseño de políticas públicas y la evaluación de políticas públicas, ¿no? O sea, que esa vinculación, ¿no?, que hemos visto, que, en las dos comunidades que se han presentado aquí, ¿no?, tanto en la Comunidad Valenciana como en el País Vasco, ¿no?, ya existe una vinculación entre la identificación de esas situaciones de vulnerabilidad y las políticas de inversión a través de las ARIS, ARRUS, como se llamen, etcétera, ¿no? Pues me parece fundamental, ¿no? Y creo, que no todo el mundo está en esa situación en España y, por lo tanto, pues es muy importante seguir compartiendo experiencias y animar a todos los territorios a que, pues vayan avanzando en este sentido, ¿no?, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Simplemente esa idea, ¿no? Y entonces a ver si en la próxima edición pues podemos seguir, ¿no?, y establecer una especie de pequeña red, ¿no?, de observatorios, ¿no?, intercambiando pues metodologías, información a nivel técnico y pues seguir trabajando juntos, ¿no? Bueno, pues como tenemos que acabar, para que entre los perros, nunca mejor dicho. Lo quiero agradecer a los 4 ponentes. Yo creo que nos han hecho un marco muy rápido. Ya podéis trabajar con sus páginas, con sus trabajos. Y nada, yo creo que, aunque ha sido muy rápido, este final ha sido estupendo y muchas gracias. Así que les aplaudo.